nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:37. Sí, Gonzalo me decía y nos decía que en este diálogo sobre los medicamentos y su subasta inversa, tomar un poco la posta, él tenía que salir, y así es que les doy la bienvenida a ustedes, a la doctora Juanita Ramos, directora de la Cámara de Industriales y Comercializadores de Medicamentos del Ecuador, al doctor Alberto Narváez, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana. Haremos un contacto también con el gerente de laboratorios Cronos, el señor Renato Carlo, y le acompaña, Juanita, también el señor Gonzalo Apolo, que él es el presidente de la Cámara de Industriales y Comercializadores de Medicamentos en el Ecuador. Al saludarles, una primera precisión. Comentábamos que la subasta inversa es un instrumento para ejecutar una política. Decía, Juanita decía, no es en sí una política pública, pero elevada a esa categoría, doctor Narváez, ¿cómo conseguimos que los medicamentos, y la noticia que trae dice que de 479 millones previstos en el 2014, la inversión del Seguro Social bajaría a 234.5 millones de dólares? ¿Será que estaban convocando algo en exceso? ¿O cómo encuentra usted? Bienvenido, buenos días, yo doctor primero Narváez. Querría dar una idea general de cuáles son los objetivos de la política de medicamentos en cualquier país del mundo. Asegurar el acceso universal gratuito a medicamentos de buena calidad y la continuidad de la provisión de medicamentos. En esto hay un fracaso en el país. O sea, hay más de 2 millones de ecuatorianos que no tienen acceso a servicios de salud y hay una ruptura de stock permanente de medicamentos que obliga a la gente a comprar en las farmacias, porque el Estado y ni el seguro a veces le asegura todo. Entonces, y eso también tiene que ver con otra política, que es reducir el gasto de bolsillo de los ecuatorianos, sobre todo de los pobres, en el pago de servicios y medicamentos, porque esto les empobrece. Y en ese sentido también hay un déficit, ¿no es cierto? Ahora, para responder la pregunta, el problema más serio que tenemos es que ¿cómo aseguramos precios bajos? Y esa es la pregunta. Entonces, para eso se han planteado 4 mecanismos. Uno de ellos es la subasta, pero el más importante es del desarrollo de la industria nacional. 1, 2, la compra de genéricos de buena calidad y un tema de fijación de precios. Pero también otro tema de política nacional grave. Si el énfasis del gobierno y del seguro era solo la atención curativa, por lo tanto, si a los médicos les dan 15 minutos por paciente, lo único que hace el médico es recetar medicamentos y no hacer actividades de prevención y promoción que son más baratas, y eso es un problema grave. Entonces eso elevó un poco la demanda de medicamentos, a veces innecesaria, porque el énfasis es una política curativa. Entonces, no es que no se necesita, pero creo que hubo un exceso de gastos en medicamentos, y eso pasó en los primeros 4, 6, 8 años que hubo, hasta hace poco, mucho dinero, que compraron muchos medicamentos y muchos caducaron en bodegas o no se usaron. ¿Se ha hecho alguna evaluación de eso? No se ha hecho, pero en un tiempo nosotros supimos y hablamos de esto, y nuestra opinión sobre la subasta inversa es que este mecanismo, ¿cómo va a servir? Y quiero hablar de porque nos llama la atención. Que de 700 ítems ya se adjudicó a Enfarma, que es una empresa pública, 300. Y ella no hace subasta. Y el objetivo es comprar más barato. La pregunta, ¿a quién compra? Se conoce que Enfarma tiene... Pero Enfarma produce esos 300 ítems. No produce casi nada, porque no hay, compra otro. La pregunta es, ¿a quién está comprando? Enfarma, ¿a quién compra? ¿A quién compra? Uno podría entender, doctor Narváez, que el Estado priorice la compra de su empresa nacional o de la empresa estatal. Pero si esta empresa estatal compra... Es un intermediario. Entonces eso resulta una tomadura de pelo. Pero la pregunta es, ¿a quién le compra? Claro. Amigos que he consultado, compañeros técnicos, dicen que les compran a muy pocas empresas. Y eso es grave, porque si el objetivo es del desarrollo de la empresa nacional, de la industria nacional, que es la que crea empleo,
porque las empresas transnacionales no crean empleo. De cada $1.000.000 se crean solo 3 empleos. La pequeña y mediana industria nacional es la que crea empleo. Eso no se cumple. ¿Por qué? Porque si hay un favoritismo, que algunos dicen que hay, de compra de Enfarma a ciertas industrias y no hay un proceso transparente ya en la compra de 300 ítems. Claro, se elimina casi, entonces un 40%. Juanita, sí. Entonces, lo que nos dice el doctor Narváez desde el punto de vista de los médicos del Ecuador, ¿qué les hace pensar a ustedes? Hemos visto que hay la posibilidad de hacer una veeduría, un observatorio para esto, pero ¿qué les hace pensar a ustedes que este mecanismo de la subasta inversa que podría darnos transparencia genera con esta disminución de 300 ya nada de transparencia? No, bienvenida, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Efectivamente, creo que lo principal es entender, por eso decía antes, la subasta inversa corporativa solamente es una herramienta, claro. No nos olvidemos de eso. Pero eso no genera política pública. Como toda herramienta, yo con un cuchillo puedo ayudarme claro. a cocer alimentos o puedo matar a alguien. Depende de quién la utilice y cómo y con qué fin. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Alberto ha tocado un punto crítico. Se va a hacer una gran compra de medicamentos para los años 2016-2017. Se ha dividido esta compra de medicamentos en aproximadamente 35-40% de los ítems se van a adquirir a través de Enfarma. Enfarma. No nos olvidemos cómo compra Enfarma. Mucho ojo a eso, es importantísimo estar en cualquier proceso que emprendamos de una veeduría. No nos podemos olvidar que ahí va a estar el 40% de la compra pública de medicamentos en una institución que compra por el giro del negocio. Claro. Por el giro del negocio. Eso de comprar por el giro del negocio es sin reglas. Señores, no nos olvidemos, eso es sin reglas. Todas las empresas públicas que compran por el giro del negocio no respetan la ley de contratación pública. Eso es lo grave de este tipo de adquisiciones. Una cosa sería que produzcan, ¿no es cierto? Exacto. Ahí estoy de acuerdo. Produce, es la empresa estatal la que nos provee. Y que no vayan a un proceso de contratación pública para adquirir los insumos que necesitan para su fabricación, porque el proceso puede ser tan largo y complejo que podrían darle ineficiencia a una empresa. Pero tratar de que las empresas públicas sean el mecanismo para evadir la ley de contratación pública me parece absolutamente ilógico. No estoy hablando a nombre de la industria, ni estoy hablando a nombre propio, claro. Con una visión crítica de ciudadano. Juanita, pero no le corresponde ustedes ya como, digamos, no solo con esta posibilidad de generar una observación, sino ya como organización de productores, ¿no les han hecho notar en los diálogos que sí han tenido con el régimen que esto genera más dudas que confianza? Múltiples veces. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto y en la otra parte de la subasta, de la compra, de 450 ítems, la otra parte, los 450 ítems que se van a adquirir a través de la subasta inversa corporativa, donde, como he dicho, lo más grave de esto es las reglas que se han impuesto a este proceso. Todas estas reglas que se han impuesto a través del CERCOP y el Ministerio de Salud Pública para la adquisición de estos 450 ítems son absolutamente ilegales. Y hago énfasis, son ilegales. Primero, todo proceso de comercialización de medicamentos en el Ecuador debe partir de la existencia previa de un registro sanitario para cada uno de los ítems que se comercializan. En este proceso de contratación se está liberando a las empresas de presentar los registros sanitarios. No tienen que tener registro sanitario, sino solamente validado en el Ecuador. Sino uno internacional puede ser. Francisco, para que un registro sanitario tenga validez, tiene que ser emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional del Ecuador. Para que tenga validez en el Ecuador. Tendrían que pasar el examen de nuestra autoridad. Para que, pero eso no, para si yo quiero homologar, por ejemplo, si yo quiero homologar un el registro sanitario de un medicamento de un país de alta vigilancia sanitaria, cualquiera de los países de Europa, Estados Unidos, Japón, Australia o Canadá. ¿Nos pueden decir están produciendo bien en Cuba, claro, en la India? A ver, esos países Rusia, que se llaman de alta vigilancia sanitaria y que son reconocidos internacionalmente como de alta vigilancia sanitaria, yo tengo que hacer un proceso de homologación. No es un reconocimiento automático. Entro en un proceso de
homologación, presento la documentación ante la Autoridad Sanitaria Nacional y es la Autoridad Sanitaria Nacional la que valida el registro sanitario de país de origen. Aquí se va a hacer algo muy distinto. Aquí lo que va a suceder es que empresas que no tienen en el país ningún tipo de documentación, no han certificado nada desde el punto de vista sanitario, van a poder participar en el proceso de presentación de ofertas y en la subasta. ¿Qué significa? Que ¿Se acuerda que habíamos tratado? No se rectificó. Recuerda que habíamos conversado, nosotros hicimos mucho énfasis en la necesidad de que se les exija registro sanitario, no se ha rectificado. El CERCOP y este señor, no recuerdo el nombre, sí, señor Vázquez, efectivamente, director del CERCOP, ha hecho de esto, creo que un punto importantísimo. No van a rectificar y están absolutamente decididos a comercializar los productos, a realizar esta subasta sin exigir lo sin mínimo. Sin el cumplimiento de lo que se les exigiría a la industria nacional. No, a todo el mundo, a cualquiera. Eso es lo que usted dice. Lo que pasa es que la exigencia de que exista un registro sanitario en cualquier proceso de comercialización, y los procesos de comercialización se inician con la presentación de las ofertas. O sea, en este país no debería nadie presentar una oferta si no tiene previamente un registro sanitario. Sin estar calificado. Es la única manera, Francisco, de garantizar la seguridad y la eficacia de los productos. No existe otra. En el mundo no existe otra. No podemos hacer otra cosa que verificar que las autoridades tengan acceso a la información necesaria para que se garantice seguridad y eficacia de los productos. Si es que no, solamente para terminar, si es que no realizamos este proceso con las debidas seguridades y con el cumplimiento de la norma, que además implica otro elemento, por un lado es exigir la seguridad y eficacia de los productos y por otro lado cumplir el mandato constitucional de que debe darse prioridad en las compras, una prioridad efectiva a la producción nacional, porque eso es generación de empleo. Estas dos reglas básicas de una compra pública, que solamente señalando, señores, está en la ley. Ustedes tienen que cumplir lo que la ley dice. Estos dos elementos básicos en esta subasta no se está respetando. Una pregunta muy corta, aunque Juanita tiene la vocería de la Cámara, pero señor Gonzalo Apolo, ¿cuál sería la mayor preocupación que usted ha sentido entre los productores y comercializadores? Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, nosotros tenemos enormes preocupaciones por lo que se viene suscitando. Tenemos temores inmensos, toda vez que la industria farmacéutica nacional ha realizado desde el 2011 hasta acá grandes inversiones para fortalecer nuestras plantas industriales, para sacar nuevos registros sanitarios de producción nacional con miras a robustecer el listado de medicamentos de producción nacional para participar en estas compras públicas que son el motor dinamizador realmente de la economía. Sin embargo, con el esquema como se pretende realizar la compra, pues realmente nos deja una preocupación, pero tremendamente grande, puesto que las empresas para realizar estas inversiones requirieron de hacer préstamos y tenemos que pagar los préstamos y ya estamos iniciando el pago de préstamos, más sin embargo no tenemos los recursos económicos para solucionar esto. Está en línea don Renato Carló, él es el representante de los laboratorios Cronos desde la ciudad de Guayaquil. Les saludamos, están aquí en nuestros estudios Juanita Ramos, el doctor Alberto Narváez y el señor Gonzalo Apolo. Francisco Rocha le saluda, don Renato. Dígame usted, ¿cuál es su previsión, sus preocupaciones a esta subasta inversa o no tiene las mismas preocupaciones que se tienen desde acá? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para los amigos que están en la cabina. Nosotros estamos en verdad sumamente preocupados porque efectivamente las inversiones no son pequeñas, han sido más de 90 millones de dólares en estos 4 últimos años. Estamos apostando al Ecuador, pero la forma como se está pretendiendo llevar la subasta es una forma no transparente, una forma en la cual desde el inicio estaríamos fuera. O sea, solamente por darle un ejemplo con Colombia,
digamos, en el efecto, digamos, de que ellos son mucho más grandes que nosotros, hace que este porcentaje ya varíe en un 25%, más el diferencial cambiario casi un 15%. Tenemos un 40% de diferencial y que no compensaría lo que apenas el Ministerio de Industria, porque del Ministerio de Industria ha salido un porcentaje que no lo han hecho técnicamente. Eso lo conversamos ayer con el ministro de Industria. Ellos no reconocen eso, pero conocemos extraoficialmente que no fue técnicamente, simplemente fue un valor sacado de la manga, en la cual dicen que van a favorecer a la industria nacional con un 15% sobre la oferta inmediata, digamos, a la que ofertemos nosotros. Pero eso no es suficiente, se lo estoy demostrando solamente con Colombia, que es un 40%. Tuvimos una videoconferencia con el ministro de Gas ayer y esto quedó, digamos, cuestionado, y tengo entendido que se iban a reunir con el señor presidente ayer mismo. Hoy tenemos otra videoconferencia con el asesor del ministro coordinador de la producción, ministro Alvarado, con el asesor de él, justo por este tema, porque tuvimos la reunión la semana anterior con él, y él se quedó muy preocupado porque la forma como le presentamos digamos, o el planteamiento que hicimos nosotros de los porcentajes, cómo quedaríamos fuera la industria nacional, le preocupó a él porque la industria nacional más o menos da cabida a 15.000 personas directa e indirectamente, fuentes de trabajo que se podrían perder en caso se lleve a cabo como se está pretendiendo por parte del señor Vázquez, llevar a cabo esta subasta, en la cual con un letrero enorme en el edificio donde funciona la Secretaría de Compras Públicas, dice: nosotros compramos primero Ecuador. Sucede que el señor está yendo por un sentido contrario, porque él, a través de las embajadas, ha invitado a todas las industrias farmacéuticas del mundo a participar, con una gran ventaja para las que van a participar y una gran desventaja para nosotros, porque la ventaja es de que quienes participan del exterior vendrían con los productos sin registro sanitario y sin fijación de precios, requisitos que son indispensables de acuerdo a las normas que estableció el Ministerio de Salud en su momento para poder participar. Hoy abren las puertas a ellos. El registro sanitario dice que ellos se comprometen que al que oferta entregárselos en 60 días. Yo hablé con el director del ARSA, que es donde se manejan los registros sanitarios, y me dijo que ellos físicamente son imposibles de dar en 60 días un registro sanitario. O sea, por ahí hay ellos en una socialización aquí en la ciudad de Guayaquil, estaban dos funcionarios del ARSA y ellos dijeron que van a formar una comisión especial para otorgar los registros sanitarios a esas empresas del exterior que participen sin registro sanitario. Entonces, todas las cosas se están, digamos, armando de una forma no transparente. Por eso nosotros hemos hecho, digamos, y gracias a usted por esta entrevista, para que conozcan los ecuatorianos lo que pretende hacer la Secretaría de Compras Públicas al no transparentar y al llevar a cabo una subasta en la cual va a perjudicar no solamente a los ecuatorianos, porque si usted recuerda, como usted tiene que de pronto recordarlo, o Juanita o Gonzalo pueden recordarse, lo que pasó en Panamá. En Panamá compraron sin registro sanitario un jarabe para la gripe cuyo vehículo fue el dietilenglicol. Oficialmente decían que eran 100 muertos, extraoficialmente yo conocí que eran más de 10.000 muertos. No sé si pretendan, digamos, tener un percance como ese en el Ecuador. Adicional a esto, el CERCOP quiere hacer de todo. Quiere comprar, quiere distribuir, quiere hacer de todo, pero el ejercicio no es fácil. Usted puede comprar en la forma como quieren hacer ellos y terminan con la industria nacional. Pero aparte, ellos quieren comprar y no tienen ni siquiera una logística para que se maneje de una manera eficiente la distribución, el almacenaje. Y en caso de que suceda, porque así va a suceder, porque hasta el día de hoy todas las entidades de salud manejan bien una proyección de adquisición bien, aparte de que ellos compran cuando el gobierno le asigna dinero. Todo ese desorden es difícil que lo puedan maniobrar ellos. Se van a meter en camisa de 11 varas, y no es que no va a haber problemas, va a haber hartos problemas porque va a haber escasez de medicamentos en el momento que el CERCOP se meta en las cosas que no tiene que meterse.
Queremos agradecer a don Renato Carló de este contacto. Estaremos ya hablando para ver cómo se soluciona. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, doctor Narváez y Juanita, que veamos un mensaje directo para que esto que parece sí se puede frenar y replantearse pueda hacerse. Doctor Narváez, primero, ¿los 750 son el arsenal terapéutico básico que necesita el país? ¿Sí son esos o faltan algunos? ¿Y qué propondría usted como médico desde la federación para que esto no se haga? Muy corto, lamentablemente. Sí, muy rápidamente. Uno de los problemas básicos que hay, ¿no?, en todo el problema de medicamentos es los certificados de buenas prácticas de manufactura. Al no exigirles nada externamente va a haber ese problema. Pero la discusión más importante es la siguiente, que es la disyuntiva. Quieren comprar a nivel internacional para tener bajos precios y que no gaste mucho el Estado. Pero el problema ya se dio antes con la metodología de fijación de precios en el país, usando una metodología de usar la media de precios, lo cual no fue inadecuada. Claro. Y el otro problema es que el comprar internacionalmente destruirá la incipiente industria nacional de fármacos. Y eso es lo más grave, porque la industria nacional no puede competir en las circunstancias actuales a nivel mundial por las salvaguardas, por el hecho de tener $1. No puede competir. Entonces, si el gobierno no define con claridad una política de apoyo a la industria farmacéutica nacional, a corto tiempo no va a haber industria farmacéutica y vamos a estar en manos de los monopolios internacionales o en manos de aventureros que nos venderán medicamentos internacionales de muy mala calidad, y eso es lo grave. Juanita, por favor, entonces, si está el arsenal terapéutico, produce la industria nacional, pero podrían decirnos desde el gobierno, oigan, pero si no son capaces de producir a bajos costos, que sean competitivos, nos toca comprar a otros, porque el Estado tiene que garantizar los medicamentos a los ecuatorianos, quizá optimizando los recursos y por lo tanto obteniendo más cantidades con lo que tenemos, no sé. ¿Esa lectura podría darse? A ver, Francisco, nosotros hemos sido sumamente claros y hemos hecho mucho énfasis, hemos conversado largamente con las autoridades. Primero, la industria nacional hoy en día, a esta fecha, está perfectamente capacitada para abastecer cerca del 70% del arsenal terapéutico. 70%, con productos de calidad, con vigilancia permanente, con que se puede hacer trazabilidad completa de los productos. Estamos produciendo antirretrovirales, estamos produciendo productos para distintas clases terapéuticas. En fin, la industria nacional hoy está en capacidad de abastecer el 70% del arsenal terapéutico nacional. Segundo lugar, la competitividad de la industria es tan eficiente que hoy podríamos con los nuevos lanzamientos a los que se refirió Gonzalo, con las nuevas inversiones que hizo los pasados 5 años la industria, con todo lo que se ha construido. Podría responder al resto también. Podría abastecer con unos niveles económicos que le generarían al país un ahorro de cerca de $100 millones. $100 millones. Y el CERCOP nos dice que ellos, y voy a ser bien clara, comprando a la India y a la China, porque ya tienen destino específico, entiendo que inclusive viajaron funcionarios del CERCOP a esos países para invitar a empresas indias a venir a ofertar aquí en el Ecuador. Comprando a la India van a tener un ahorro, entiendo yo, que de $110 millones. Esa pequeña diferencia que existe entre un proyecto y otro no tiene ninguna relevancia en realidad. Pero garantizaría nos va a generar la pérdida de aproximadamente 7,000 plazas de empleo. Por favor, en estas circunstancias, más allá de la salida de divisas. Porque la las base divisas, cuando son producidas nacionalmente, los medicamentos son importados también y tienen por lo tanto. Sí, claro. Sí, claro. Y esto diríamos, encarece la producción. Es como todos los países. Así funciona en todo el mundo. Así funciona. O sea que la competitividad sería más bien por los costos nacionales antes nuestro que por los problema mayor, Gonzalo, es que no podemos competir con países como la China y la India, simplemente por las economías de escala. El tamaño del país es lo que nos permite tener precios a los niveles de la China y la India.
Voy a hacer un último comentario. Si mañana nosotros salimos a comprar todo lo que hay más barato en el mercado internacional, seguramente terminaremos comprando todo. Vestuario, automóviles, etcétera, todo en la China y la India, y en 5 años no tenemos país. Eso es lo que el presidente Correa llamó siempre bobo aperturismo. Yo quiero agradecer a Juanita Ramos, al doctor Alberto Narváez, a Renato Carlón en la ciudad de Guayaquil y a Gonzalo Apolo que nos han acompañado. Bueno, este es un tema pendiente, creo que hay que darle un poco, pero el trabajo va a ser entonces observar la resolución de esto que ustedes ya han analizado y nos están anticipando que hay que evitar que pase. Queremos agradecerles la presencia y nos estaremos encontrando el día lunes. Muchas gracias.